En este segundo bloque, como te prometí, hoy hablar de educación sexual. Ya comenzamos desde esta mañana. La verdad que el tema da para mucho. Están ellos aquí, los quiero presentar. El doctor Flavio Crema, ginecólogo, la doctora Regina Rinaldoni, abogada, Cecilia Acosta, psicopedagoga, educadora. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, hoy con un tema bastante interesante, porque, bueno, es algo que nos preocupa o nos ocupa, tanto a los padres como a los educadores, como a los doctores, obviamente, que estamos interesados en que esto, bueno, cómo educar a estos chicos y hablar un poquito de este tema. Bueno, vamos a comenzar con Regina. ¿Qué te parece? Porque vamos a hablar un poquito de la ley. De esto vamos a comenzar con ella, porque esta ley, explicarle a la gente en palabras sencillas desde cuándo está vigente y todo lo que tiene esta ley. En realidad esta ley fue sancionada y promulgada a fines, o sea, en octubre del año 2006, por amplia mayoría en el Congreso, con solamente un voto negativo, y el debate parlamentario se postergó mucho tiempo hasta que finalmente, bueno, en el 2006 se sanciona y se promulga la Ley de Educación Sexual Integral. Esta ley lo que pretende o lo que propone principalmente es la creación de un programa de educación sexual integral, donde el objetivo central, ya lo va a explicar mejor la licenciada, es incorporar dentro de los contenidos curriculares todo lo que tenga que ver con la educación sexual. Esto incluyendo todo lo que es salud sexual y reproductiva, que también lo incluye dentro de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Así que bueno, es principalmente el objetivo de la ley, y otros más, por supuesto, que tienen que ver con los proyectos dentro de el colegio donde se da. Y bueno, ¿y a quién va dirigido? A todos los educandos de los colegios, de los establecimientos públicos, de gestión privada o de gestión pública, en el marco de respeto, por supuesto, de las decisiones institucionales que se tomen, pero con la obligación, tanto para el Estado nacional, provincial, municipal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de incluir y de que el Ministerio de Educación controle que se incluyan dentro de los contenidos curriculares conceptos o cuestiones básicas sobre la sexualidad y demás. Así que bueno, este es el objetivo central de la ley. No es una ley muy extensa. Perfecto. Quiero decirles a las señoras o a los que estén justamente mirando el programa que pueden mandar su opinión para poder también debatir con la gente que está del otro lado sobre este tema de educación sexual. Como hice yo esta mañana la pregunta, ¿quién debe educar a nuestros hijos? Claro, sí. Tenemos algunas devoluciones, pero si ustedes quieren dar la devolución, 15540204, estaría bueno que todo el mundo participe sobre esta temática. Bueno, y ahora sí vamos a preguntarle al doctor cómo es el día a día en su consultorio. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? Bueno, gracias por la invitación. No, bienvenido. La consulta del adolescente, obvio que la más frecuente es la anticoncepción. Sí. Pero primero hubiera que hacer una aclaración de cuando hablamos de educación sexual, habla de un complejo integral del ser humano, desde el punto de vista biológico, psicológico, social, cultural, espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de anticoncepción, se mezcla lo que es educación sexual con genitalidad, con sexualidad o pura, que eso sería algo más dentro de lo que es la educación sexual del individuo. Por supuesto, la educación sexual es a lo largo de toda la vida del ser humano, no solamente en la adolescencia. Claro. Marca juegos el futuro de desarrollo que vamos a tener en para el ese futuro. Adolescente, claro. La adolescencia tiene 3 etapas, que va de los 11 años a los 19, 20, 21 años. Entonces, por supuesto que la más vulnerable, sobre todo, es la de los 11, 14, 15 años. Pero bueno,
El motivo de consulta del día a día, por supuesto, el mayor es la anticoncepción. ¿Cómo llegan? Bueno, a veces no llegan como uno quisiera que venga. Uno quisiera que venga cuando quieren saber sobre anticoncepción, pero que vengan antes de empezar o haber comenzado a tener relaciones sexuales. Claro. Empiezan a tener relaciones sexuales, meses de haber comenzado con las relaciones, y uno de los motivos que la trae a la consulta no es específicamente la anticoncepción, sino un atraso menstrual. Claro. Que eso puede ser o no un embarazo, no necesariamente tiene que ser un embarazo. Entonces lo ideal sería que vayan antes a la consulta, justamente para informarse de cuáles son los métodos anticonceptivos. Uno cree que va al ginecólogo y necesita un examen ginecológico, para nada. Cuando van a la consulta inicial, la anticoncepción se consensúa con la paciente, se busca cuáles son los métodos más seguros, los más óptimos, el más adecuado, el más accesible. Y por supuesto todos los métodos anticonceptivos son reversibles. Lo que más se usa hoy en la adolescencia es un doble método, o se trata de inculcarle un doble método. Por un lado, usar anticonceptivos hormonales, llámese lo más conocido que son las pastillas, las inyecciones, los parches, viene un implante subdérmico, un DIU. Hay muchos métodos anticonceptivos, pero siempre se le trata de decir que asociado a eso usan un método de barrera, como es el preservativo, para evitar infecciones, enfermedades de transmisión sexual, que es otra cosa que van junto de la mano en la adolescencia, en todas las etapas de la vida, pero la más vulnerable por una cuestión anatómica es justamente la adolescencia. Entonces llegan de esa manera, diferentes consultas, pero por supuesto la mayoría de las consultas es ese motivo. Y por suerte eso ha cambiado. Bueno, yo hace 27 años que hago esto, y al principio la consulta era de una edad a lo mejor de 15, 16, 17 años, y iban acompañadas de su madre o de un mayor. Hoy por hoy la ley ya nos prevé que la anticoncepción se da, no necesariamente tienen que ir con un mayor acompañado, pueden ir solo, pueden ir con una compañera. Y la consulta de hoy es mucho más temprana. Uno ya la ve a lo mejor a los 11, 12 o 13 años. Eso no quiere decir que ya tengan relaciones sexuales, pero sí van ya para informarse, o muchas veces las madres, con buen atino, los llevan justamente para que uno le informe, que sepan cuáles son los métodos, para que en un futuro, cuando comiencen a tener relaciones, justamente lo hagan de una manera segura. Sí, está bueno, ¿no? Claro. Y bueno, porque están esos mitos, ¿vio? Muchos. ¿Cómo cuidarse debido a porque no hay a veces tan buena información? A veces también los padres tratamos de informarle a los hijos, porque las mamás dicen en todo lo que devolvieron hoy en los mensajes, dicen primero empieza por la casa, exacto, que debemos hablar con los chicos y todo eso. Hay papás que a veces por ahí les cuesta, ¿no es cierto?, explicarle. Y los chicos que a veces prefieren a lo mejor la información de otro chico. Exacto, y, bueno, y eso termina en una forma que no se entiende bien, ¿no? Exacto. Y no entienden bien ellos. Así que... bueno, mitos. Mitos, a ver. Un montón de mitos. Lo más común, lo más frecuente que preguntan es si tomando anticonceptivo en un futuro voy a poder tener hijos, porque se cree que tomar anticonceptivo en un futuro dificulta la fertilidad, cosa que por supuesto. Lo más común de las chicas es se engordan. Bueno, por supuesto que no engordan. Lo que pasa es que hay lo que no uno se le explica en la consulta, que la adolescencia hay un cambio biológico, aparte del psicológico, pero el biológico es que su cuerpo va cambiando. Y eso va cambiando justamente entre los 11, 13, 14 años. Entonces se van a cambiar, o va a cambiar su cuerpo de acuerdo a los cambios hormonales que va teniendo. Entonces no es porque va tomando anticonceptivo que va aumentando de peso, o va a engordar, o bueno, la distribución generalmente de la mujer es en cadera, en zona mamaria y en zona abdominal. Pero eso es un mito muy, muy frecuente de preguntar, si engordan las pastillas. Otros, si producen cáncer, por supuesto que no. El riesgo relativo solamente tiene una mella negativa a nivel mamario, pero tomar anticonceptivo hoy tiene muchísimas ventajas, como evita el cáncer de útero, el cáncer de ovario, mejora el dolor. Bueno, o sea, la anticoncepción se usa no solamente como anticonceptivo, eso claro, lo quiero aclarar. Porque regula también la claro, eso lo quiero aclarar porque muchas veces
cuando uno va a la consulta no solo por eso, sino por trastornos menstruales o menstruaciones en la adolescencia que son o muy cortas, se llama polimenorrea, o muy alargadas, o menstruaciones abundantes o dolorosas. Y bueno, la anticoncepción hoy mejora todos esos síntomas, entonces uno no solo está dando un anticonceptivo a veces como anticonceptivo para no quedar embarazada, sino también anticoncepción para todos esos síntomas. Hoy por hoy la mujer que toma anticonceptivo tiene una menstruación de 1 día, 2 días. Claro, regula la menstruación, regula la calidad de vida, mejora la calidad de vida, el bienestar de la mujer, sin tener que tomar tantos antiinflamatorios, analgésicos o lo que sea. Así que mitos hay muchos, pero generalmente esos son los más comunes de anticoncepción. ¿Y cuál es el sector que se ve más perjudicado? Bueno, el sector que se ve más perjudicado, no por algo, es siempre el que menos acceso a información tiene y el que menos acceso tiene a lo que es la atención médica, y la atención, la posibilidad de comprar un anticonceptivo. Pero eso es a nivel general o global. En Marcos Juárez nosotros estamos en una isla maravillosa, diría yo, porque tenemos posibilidad. Marcos Juárez cuenta con 4 lugares de atención pública, y que no es poco, y yo creo que debe haber pocos lugares que tiene una situación como la que refleja Marcos Juárez, que con la cantidad de habitantes que tenga, tiene 4 lugares, 3 salas municipales y un hospital en el cual se hace la entrega gratuita de método anticonceptivo, que hay especialistas que trabajan en eso, en los 4 lugares, que tienen acceso a la información, y los anticonceptivos son gratis. No se le pide nada más que la atención inicial, como para que vayan, se les explica cuál es el método. La primera consulta, porque es necesario explicarle muchas cositas o tics importantes de la anticoncepción, qué pasa si lo toman mal, qué pasa si se olvidan, porque así sí pueden quedar embarazadas. Entonces hay una charla en la cual se le enseña eso, y después solamente retiran los anticonceptivos en forma gratuita. Claro. No tiene que ir con un mayor, no hace falta, solamente es ir. Entonces tiene una posibilidad, por eso Marcos Juárez tiene la suerte, o tenemos la suerte, de que hay muchísimas posibilidades de buscar un método anticonceptivo en forma gratuita. Sí, y por supuesto que tenemos también la parte privada, ¿no? Así que, exacto, pero tenemos esa suerte. A nivel general es mucho más difícil, porque se me ocurre que es mucho más difícil en el norte del país o en lugares con menos acceso a que reciban una información, una adecuada educación sexual, ¿no es cierto? Y un acceso a la libre anticoncepción, a que se lo den. Digamos, es mucho más difícil, pero Marcos Juárez tenemos la suerte de que sí. Así que yo siempre le digo, no desaprovechen esa oportunidad. Entonces, una adecuada información y un adecuado método anticonceptivo evita, entre otras cosas, un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual, la verdad que cosas que son muy, muy, muy comunes en la adolescencia. ¿Sí? De ahí del hospital, ¿dan charlas? Bueno, yo no trabajo en el hospital, pero yo trabajo en los lugares periféricos municipal. Ah, en un periférico. Charlas, en general esto es contacto de paciente con pacientes individuales en cada momento de la consulta. No sé si dan charlas general, me parece que sí, que no tengo entendido. Estaría bueno, sí, también, ya eso me va a quedar ahí pendiente, se me ocurrió en este momento, porque, bueno, se trata de que ahora con todas las devoluciones que tengo, sería cuestión de estudiar también, viste, todo lo que sea necesario para que hablemos mucho de este tema, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Me parece que sí, que está muy bueno. De hecho, bueno, lo que explicaba la doctora, digamos, en el 2008 a partir de 2008 empieza a regir la ley, digamos, y uno de los motivos principales es justamente convertir los contenidos de la ESI, que es la educación sexual integral, en una política pública, ¿no es cierto? A partir de eso, digamos, el tratamiento de todas las temáticas. Después el doctor hablaba también de sexualidad, de la diferencia entre sexualidad y genitalidad. Bueno, y esto está contemplado en la ley y en los contenidos de la educación sexual integral. Digamos, la sexualidad es un concepto como mucho más complejo, ¿no es cierto? Que es como la resultante de una construcción no solo atravesada por lo biológico, sino también por lo psicológico, lo social, cultural y lo espiritual, digamos. Desde ahí es que uno se para, digamos, a educar en contenidos de educación sexual integral, digamos. Y las perspectivas que se tienen en cuenta dentro de la ley son los enfoques de los derechos humanos, la perspectiva de género y siempre, digamos, que resulten en la promoción y la conservación de la salud, ¿no es cierto?
O sea, a partir de ahí son los ejes y los pilares, digamos, fundamentales que se trabajan dentro de la currícula de lo que es educación sexual integral, digamos. ¿Todos los profesores tienen que dar educación? Sí, en realidad la educación sexual integral es transversal, es decir, que abarca todo el sistema educativo en todos los niveles y en todas las modalidades, es decir, nivel inicial, primario, secundario, incluso hasta el nivel superior. Digamos, si bien el nivel superior no forma parte, digamos, de la educación obligatoria, pero sí los IFD, que son los institutos de formación docente, a partir del 2010, que fue la última reforma curricular, tienen espacios específicos destinados a la educación sexual integral, ¿no es cierto? O sea que no es algo competente específicamente de los profesores de biología, sino que esto está en todas las currículas de todos los profesorados, ¿sí? O sea que todos son competentes y de hecho todos tenemos que asumir el compromiso y la responsabilidad de que forme parte, ¿no es cierto? Que sea una realidad. Sí, la verdad que interesantísimo el tema. Y los chicos, ¿qué resulta de las clases o de lo que puedan poner cada profesor en cada... Bueno, ellos siempre tienen mucha apertura, digamos, yo lo que trato, digamos, de hacer es de ser abierta, responsable, ¿no es cierto?, y criteriosa con respecto a estos temas, y bueno, ellos siempre vuelcan sus necesidades y sus problemáticas, y muchas veces también, no solo en el aula, sino de la comunidad, y otras tantas consultas vienen también de los medios de comunicación. O sea, es muy importante, digamos, todo el sistema de los medios de comunicación en la formación de actitudes sociales y políticas. O sea, que las dudas no solamente parten de ellos, sino también de la comunidad en general y también de la sociedad. O sea, y uno trata de alguna manera de formarlos, de escucharlos. Yo creo que ese es el principal, digamos, el recurso, digamos, la escucha y el diálogo. ¿Y cómo se ve, digamos, el grupo, digamos, de estudiantes de acuerdo a de que trae de la casa? ¿Ya están como medio bien informados? Y ¿o eso no? es muy diverso, digamos, no podemos, o sea, es muy difícil establecer como categorías o generalizaciones, digamos, pero también depende, digamos, de la apertura de la familia. O sea, algo que vos dijiste al principio, que es muy cierto, digamos, el primer agente educador y socializador es la familia, por lo tanto, por supuesto, uno no lo puede relegar a la escuela, la educación en todos los ámbitos. O sea, la escuela obviamente es el segundo aparato formativo más importante en la vida de una persona, pero bueno, debemos partir, digamos, desde la educación de casa, y la escuela debe apuntalar esto. O sea que los conocimientos son muy diversos, digamos. Hay alumnos que están formados y que, bueno, como dice el doctor, se interesan y acuden al médico a consultas, y hay otros que realmente que no. O sea, todo depende del apoyo familiar y de la apertura familiar que se le dé a este tipo de temas. O sea. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, creo que comenzamos porque, si bien, bueno, ahora se habla de una ley de aborto y demás, que empecemos con educación sexual. Primero, yo creo, ¿qué opina? Sí, déjame decirte, María Rosa, que acompañando un poco lo que decía la licenciada, es que con este tema de la familia, que me parece importante la pregunta, la familia está incorporada como uno de los sujetos, uno de los actores sociales dentro de la ley. O sea, la ley exige que la comunidad educativa incorpore y trabaje con la familia este tipo de cosas. Claro. Y todo tiene que ver con todo. Cuando se acercan los proyectos de ley que se unificaron en uno al Congreso para que sea aprobado, había muchos sectores conservadores que no querían que esta ley se promulgue. Después, con el tiempo, la comunidad va cambiando la conciencia o la famosa conciencia social al respecto, pero bueno, va quedando obviamente algún resabio de ese conservadurismo, y que en el lugar donde se ve es en la familia, porque en sí las comunidades educativas están obligadas a enseñar sobre educación sexual. Sí. Entonces, un poco lo que ella decía es cierto, ese conservadurismo que viven algunos chicos en sus casas, tienen la posibilidad de abrirse frente a docentes con apertura, como decía ella, y poder sacarse sus dudas y preguntar, las cosas que tienen ahí, que a veces en sus casas no pueden preguntar. Por claro. Eso, actuar con compromiso y responsabilidad por parte del docente ya es una obligación para la ley. O sea, tienen que hacerlo.
Así que bueno, eso era como Sí. para aportar un poco a lo que Por lo que supuesto, decía. ellos Bueno, son- toda la sociedad y todos debemos estar como comprometidos con esta situación, ya que es un derecho estar informado, es tan importante, él desde su área, vos con lo tuyo y la educadora por el otro lado y los padres y también toda la gente. Tratar de que esto sea un tema abierto, Ujú. no tan así, tan como que. Y la sexualidad en general, incluso la propia ley tiene un error semántico Sí. que sigue hablando de varones y mujeres. O sea, la propia ley de educación sexual sigue hablando de varones y mujeres. O sea que tenemos que salir de ese binomio y quién tiene que arrancar, y bueno, el propio legislador al momento de redactar una norma sobre educación sexual que te pide que comprendas la sexualidad más allá del biologicismo, no puede tener ese tipo de errores semánticos. Están incorporados en nuestro vocabulario, o sea, lo tenemos naturalizado. Cuando podamos salir de ese lugar donde nos ponemos todos, y en muchas ocasiones, hoy porque en mi caso lo estoy analizando más profundamente, pero seguro en mi diálogo surge muchas veces este binomio hombre o mujer, pero la sexualidad comprende eso, salir de esta situación y comprender que la cuestión del género va más allá de, como decía ella, la comprensión y la perspectiva de género. Bueno, acá, bueno, aquí, Ornella, me pusiste unas preguntas que están aquí. La vamos a hacer en el segundo bloque. ¿Ahora? ¿Puedo? Ah, bueno, muy bien. Todavía tenemos tiempo. Así que, a ver, Cecilia, ¿cuál fue el motivo fundamental para que el programa de educación sexual integral? Bueno, eso es lo que te respondí un poco al principio, digamos. O sea, la idea surge a partir, digamos, del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, apoyando, digamos, la Ley Nacional 26.150 y en convertir, digamos, y transformar los contenidos de la educación sexual integral en una política pública, digamos. Eso fue lo que motivó, de alguna manera, que este programa pueda diseñarse y se pueda redactar y pueda ser efectivo, ¿no es cierto? Parte de que sea una política pública, ¿no es cierto? Perfecto. Desde ahí. Bueno, yo tengo... Sí. La pregunta, bueno, hoy hicimos la pregunta, ¿quién debe, digamos, hablar de educación sexual con los chicos, ¿no? Y bueno, esa fue la pregunta y las tengo aquí anotadas ya. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, te comento, aquí están las preguntas que respondieron. Luli, mi opinión es que los papás, en mi caso los dos, es lo que corresponde desde el lado de mujer aportar lo mío y el papá también aportar lo suyo. Está bueno eso. Y creo que es un tema muy importante y que además no debe ni tomarse a la ligera ni tampoco hacer un mundo. Para eso es muy importante la comunicación, el respeto y la confianza. Eso por un lado, pero también hay algunos casos en que dicen los padres que consultar a un profesional para que le hable al niño y también, bueno, colaborar con las docentes que tienen que encargarse también de comunicar. Yo creo Es un que... proceso integral eso. Claro. No lo puede dar solamente la familia porque se quedaría insuficiente la información. El educador, el profesor que dé la charla también, porque le va a faltar la parte teórica de lo que es la parte médica, y en la parte médica no tiene la parte pedagógica, entonces yo creo que es todo un contexto integral. Claro, que debemos unirnos todos para poder... primer eslabón, Sí. pero en general se necesita de los tres Claro, pilares porque a veces los fundamentales. padres no pueden explicar la parte que le puede explicar Exacto. usted, doctor. Por Y eso bueno, cada uno en su rol, como ella como docente, vos en tu lugar también que estás también como estudiando todas las formas legales, ¿no? Como decía recién, podemos aportar mucho para todo esto que se viene y sobre todo prevenir muchísimas enfermedades en estos casos que cada día hay más. Así que Pasa que es una ley que está dirigida a la comunidad, o al sistema educativo. Claro. O sea, obliga al Ministerio de Educación y está dirigida al sistema educativo.
pienso que podría ser un poco más amplia tal vez si obligáramos en cierta forma a los medios de comunicación a tener, acá obviamente me van a mirar, Usted diga. a comunicar o a que estén Sí, obligados a comunicar también sí. al respecto, ¿sí? Porque en realidad esto va dirigido directamente al sistema educativo, pero convengamos que hoy el adolescente, si es que lo vamos a enmarcar en eso, el niño y el adolescente, que es el que está en ese proceso de formación justamente y el que necesita aprender para evitar cometer algunos errores, está todo el día con el televisor, con las redes sociales, entonces educar sexualmente desde ese lugar también sería importante y una ley que obligue a eso. Esto va dirigido al sistema educativo. ¿Funciona? Sí o no, pero están obligados a hacerlo. El tema es qué pasa el resto del día, o sea, donde los chicos absorben desde otros lados también. Está muy bueno. No, eso, y es mucho el tiempo. Los medios de comunicación ejercen mucha influencia. Sí. Las redes sociales, hoy por hoy, y los youtubers. Hoy están los youtubers, los chicos los consumen un montón. Entonces hay veces que averiguan desde ahí, o sea, y desde ahí se informan, ¿no es cierto? O sea, que es muy importante lo que dice. Sí. Bueno, tengo que agradecerles, doctor, muchísimas gracias, Regina. Gracias. Y a usted también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar. Ojalá que siempre tengamos esto para comunicar, como vos decís, Regina, desde este humilde lugar, este granito de arena que puede servir. Hoy se armó un debate increíble. Quiero agradecer a todas las personas que se sumaron, contestaron la pregunta del día de hoy. Hay muchísimas como para leer. El tiempo no nos da, pero de hecho con esto queremos llegar a todos y dejar este mensaje. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos en contacto siempre. Muchas gracias. Adiós. Vamos a un corte, ya volvemos.